El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Nuestro tema para esta serie será la resurrección de entre los muertos. Vamos a tomar ese tema en el programa de hoy y en nuestro próximo programa. Querido oyente, déjeme decirle comenzando que la resurrección del cuerpo humano de la tumba es un tema claramente enseñado en la Biblia desde sus libros más antiguos. Fue Job, el más antiguo de los patriarcas, quien dijo, y lo leemos allí en su libro, Job, capítulo 19, versículos 25 y 26, «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí». Es evidente que Job estaba muy seguro de lo que creía sobre la resurrección del cuerpo y sobre la vida futura más allá de la tumba. Además, por aquellos tiempos también vivió Abraham, en quien Dios comenzó el linaje de Abraham, Isaac, Jacob, los judíos. Abraham vivió hasta sus 175 años. Y en Génesis 25 leemos, «Y murió Abraham en buena vejez». Pero Hebreos 11:10 agrega, «Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios». Según el Génesis, Abraham nunca vio aquella ciudad en su peregrinaje terrenal, porque la tierra para él era un país extraño. El piadoso y viejo patriarca compartió con muchos otros, además, que anhelaba una mejor, una ciudad celestial, por lo cual Dios jamás se avergonzó de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, dice Hebreos 11:16. Pero Abraham creía que viviría en aquella ciudad celestial con un cuerpo de carne y huesos, y creía que Dios era poderoso para levantar a su hijo Isaac de entre los muertos. Eso lo leemos en Génesis 22, aclarado por capítulo 11 de Hebreos. Por su parte, también David estaba confiado en una vida futura. Él escribió en el Salmo 16:9, «Mi carne también reposará confiadamente». El cumplimiento final de ese versículo es en la vida del Mesías, pero fue escrito por David. En el Salmo 17:15 dice, «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza». Estas palabras del hombre de Dios refutan las enseñanzas erróneas de que la resurrección se refiere al espíritu del hombre y no al cuerpo. Mis amigos, ni el alma ni el espíritu del hombre mueren, pero es el cuerpo el que muere y es sepultado. Por lo tanto, debe ser el cuerpo el que sea resucitado de los muertos, no el alma ni el espíritu. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él enseñó que todos los hombres que murieran serían resucitados en algún tiempo futuro. Leemos que en Juan 5:28 y 29, Cristo dijo, «No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación». Yo creo en la resurrección del cuerpo humano de la muerte porque la Biblia lo enseña, mi amigo. Sin esta esperanza nuestra fe cristiana sería en vano. Nuestras más brillantes esperanzas serían solo burbujas que revientan. La Biblia no sería un libro verdadero y confiable, y los hombres que la escribieron serían pobres víctimas de la falsedad, y Jesucristo sería el más grande impostor del mundo. Pero tan clara es la Biblia sobre el tema de la resurrección del cuerpo, que no puedo admitir confusión o duda al respecto en absoluto.
Además, avanzando un poquito en el tema, quiero decirles que mucha gente, entre ellos algunos cristianos, han enseñado a creer que hay una sola resurrección general de todos los muertos al fin del mundo. Bueno, eso es un error que ha robado a muchos creyentes el gozo y la victoria en esta vida. En ningún lugar de las Escrituras se nos enseña que los cuerpos de todos los hombres serán resucitados al mismo tiempo. Ahora, es verdad que todos los muertos serán resucitados y llevados a juicio, pero ni en el tiempo, ni en el lugar, ni los juicios son los mismos. La Biblia distingue entre una primera resurrección y una segunda resurrección. Lo dijo el Señor en Juan 5, 28 y 29. Lo leíamos recién, lo voy a repetir. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, primera resurrección, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando los hombres sean resucitados, no todos lo serán al mismo tiempo ni en la misma condición. Habrá dos resurrecciones para dos clases de hombres. Unos serán resucitados para vida eterna e inmortalidad, mientras que los otros serán resucitados para condenación y separación eterna de la presencia del Señor. Mis amigos, hay una resurrección de vida y una resurrección para condenación y juicio. Lucas 14:14 dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te puedan recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. De modo que hay una resurrección de los justos y necesariamente debe haber una resurrección de los injustos. Como los muertos en Cristo resucitarán primero, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, la implicación es que los muertos que no están en Cristo o que están sin Cristo serán resucitados después o en algún tiempo posterior. Cuando Pablo testificó ante Félix, él dijo allí en Hechos 24:15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. El apóstol Juan hace una distinción clara entre estos dos. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, versículos 4 y 5, él habla de aquellos que vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y esto corresponde al futuro. Pero dice, y lo podemos leer allí cuidadosamente, el resto de los muertos no resucitarán hasta que terminen los 1000 años. De modo que Juan allí, en Apocalipsis 20, 4 y 5, habla de primera resurrección y de segunda resurrección. Cada creyente ha pasado de muerte a vida, según Juan 5, 24, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y la grandeza del poder de Dios en la resurrección para con nosotros, los que creemos, es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y por ese mismo poder todos los inconversos muertos saldrán de sus tumbas para pararse delante de Dios ante el juicio del gran trono blanco. Ahora bien, vamos a considerar la primera resurrección. En 1 Tesalonicenses 4:16 leemos así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Creo que no hay una expresión más clara que esta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Vemos primero que el tiempo de la primera resurrección es la venida de nuestro Señor en las nubes desde el cielo para llevar a los santos con Él. Ahora, aquí debemos distinguir entre la venida de Cristo por los suyos antes del milenio y la resurrección de los muertos inconversos que permanecerán en sus tumbas durante 1000 años más. Que no haya una mala interpretación, porque ese es un hecho establecido de que hay un intervalo de por lo menos 1000 años entre la primera y la segunda resurrección. Vamos a leer allí en Apocalipsis 20, versículos 4 y 5. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Y preste atención, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años.
Allí habla de primera resurrección y luego de segunda resurrección. Ahora déjeme explicarle que en la consumación de la primera resurrección habrá 3 clases de creyentes que serán resucitados en diferentes tiempos. Se lo voy a repetir, preste atención por favor. Hay 3 etapas en la primera resurrección o la resurrección de creyentes. Etapa número 1, cuando el Señor murió y resucitó, allí en Mateo 27, esa es la primera fase. Aquí dice, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esa es la etapa número 1. La etapa número 2, la primera resurrección, está en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4. Dice 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta es la etapa número 2 de la primera resurrección. Sucederá cuando el Señor Jesucristo venga a resucitar a los muertos de esta dispensación de la Iglesia y reunirlos con Él. La tercera etapa es la etapa final de la primera resurrección. Sucederá por lo menos 7 años después de la resurrección de los santos. Aquellos resucitados al finalizar el periodo de 7 años de la tribulación serán la multitud de creyentes que conocieron la verdad por medio del testimonio de los 144.000 de Apocalipsis 7 y los 2 testigos de Apocalipsis 11. Y debido a que ellos no recibieron la marca de la bestia en sus manos ni en sus frentes, habrán sido martirizados durante la tribulación. Entonces, resucitarán al término de la tribulación, justo a la venida de Cristo, cuando venga a la tierra para reinar por 1000 años. En 1 Corintios 15, 20 al 23, leemos, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Mire con atención a esa palabra primicias. Es una palabra significativa en el contexto de este pasaje de 1 Corintios 15. Entre las ceremonias de los israelitas había una fiesta nacional que se celebraba anualmente. La tercera en orden, la fiesta de las primicias, era una ocasión de consagración que se solemnizaba al comienzo de la cosecha. Leemos en Levíticos 23, 9 y 10. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. La cosecha estaba dividida en 3 partes. Una cosecha, 3 partes. El fruto de una estación, presentado en 3 diferentes ocasiones. Primero, era la gavilla o atado de los primeros frutos. Era la garantía de una cosecha mayor que seguiría. Esto es un hermoso tipo de la resurrección de Cristo, quien resucitó de entre los muertos y completó la obra de redención y garantizó para todos los que creemos en Él una gran resurrección cuando regrese. Leemos en 1 Corintios 15, 20, «Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho». Así como los primeros frutos eran una garantía de una cosecha futura que sería presentada al Señor, así la resurrección de Cristo es una promesa de que todos los que están en sus tumbas, que murieron confiando en Él, serán resucitados y traídos a la presencia del Padre. Hablando a los creyentes, Pablo dijo por el Espíritu Santo, «En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados». Después de los primeros frutos le seguía la cosecha de la mayor parte de granos. Y leemos en 1 Corintios 15, 23, cada uno en su debido orden resucitarán, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Nuestro Señor resucitado está ahora, en este momento, en el cielo. Y Filipenses 3, 20 y 21 dice que nuestra ciudadanía está allá, en los cielos, desde donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Mis amigos, nuestros cuerpos físicos tienen enfermedades, debilidades y muerte, pero nuestro todopoderoso y todo victorioso Señor ha dicho
en Apocalipsis 1:18, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Cristo vendrá otra vez tal como lo ha dicho. Él es el Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pero regresando al Antiguo Testamento, la cosecha y la fiesta de las primicias no termina con esto. Es decir, la cosecha no ha terminado todavía. No estará completa todavía hasta que se agreguen las espigas. Siempre están aquellas que caen en el camino y deben ser recogidas. Esas son las llamadas espigas. Además, recordemos cómo Ruth vino y recogió en el campo luego de la cosecha. Las espigas sugieren a los santos de la tribulación que no han escuchado el Evangelio y creído antes del rapto de la iglesia, pero escucharán después durante la tribulación y creerán. Ahora, mi amigo, permítame hacer una pausa y preguntarle, ¿está usted preparado para la venida del Señor y la primera resurrección? Tengo que agregar esto en este punto porque puede haber alguien que nos está escuchando y que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador. Por favor, reciba a Cristo como Salvador para seguridad eterna. Así que tenemos a Cristo las primicias. En segundo lugar tenemos la cosecha o la resurrección de los salvos en el arrebatamiento. Y finalmente las espigas o salvos durante los 7 años de tribulación. Luego vendrá el milenio, durante el cual Cristo reinará por 1000 años. ¡Qué brillante perspectiva!, ¿verdad? ¡Qué brillante perspectiva para aquellos que pusimos nuestra fe en Cristo Jesús! Ahora bien, todo eso forma parte de lo que llamamos primera resurrección, o resurrección para vida, como le llamó el Señor. Ahora vamos a considerar la segunda resurrección. Cuando hayan concluido aquellos 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra, Satanás será soltado por un tiempo desde el abismo y levantará una nueva y final rebelión. Luego Dios se va a deshacer de Satanás para siempre, lo arrojará al infierno, al lago de fuego, como dice Apocalipsis 20:10. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amigos míos, yo tiemblo ante este incesante tormento sin interrupción, esta eterna existencia en dolorosa agonía. Pero la condena del diablo no es la página más oscura de la Biblia. Hay todavía un hecho que tiene que ver con todos aquellos que murieron rechazando al Salvador, al Señor Jesucristo. Un inmenso trono blanco será levantado allá en los cielos. Estaremos para ver el más grandioso juicio y el juez será el Señor Jesucristo mismo. En Juan 5:22 leemos, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquel que un día fue despreciado y crucificado, el Señor Jesucristo, se sentará en justo juicio para juzgar a todos los que rehusaron reconocer su señorío y su salvación. Será la hora más tenebrosa para aquella parte de la humanidad que ha rechazado el amor de Dios y ha negado a su Hijo unigénito. Será la resurrección de los muertos inconversos de todos los tiempos. Serán aquellos que han muerto en sus delitos y pecados. Y aunque ellos lleguen allá espiritualmente muertos, sin vida eterna, estarán delante de Dios físicamente vivos, serán resucitados. De todas las partes de la tierra, los cuerpos de los malos serán resucitados para recibir la sentencia final, la separación de la presencia de Dios y castigo eterno en el lago de fuego. Sí, mis amigos, la resurrección final, por supuesto que es futura. Y Juan describe la resurrección y el juicio que ha de acontecer allá en Apocalipsis 20. Leo allí unos versículos a partir de versículo 12. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora bien,
¿Quiénes serán juzgados allá en el gran trono blanco? La respuesta es que no habrá ni un solo creyente en Cristo allá. Solo los inconversos de todos los tiempos, con un cuerpo físico resucitado, estarán allá para ser condenados al infierno. Todos estarán allá por su propia elección, por haber rechazado al Salvador y su salvación tan grande. Leemos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 13 y versículo 9, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A algunos de los que estén allí escuchando este programa han tenido sus oportunidades de aceptar a Cristo como Salvador, pero usted todavía le dio la espalda a Dios. Mire, algunas veces la gente se acerca a mí después de predicar y me dicen, mire, yo no puedo entender a un Dios de amor que envía a las personas al infierno. Mi amigo, ese Dios de amor no lo enviará a usted arbitrariamente al infierno. Pero repito, si usted llega allí será porque ha rechazado a Cristo y usted mismo ha elegido ir allá. En Juan 3, 17 y 18 leemos, «No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios». Muchos inconversos buscan sofocar su conciencia hablando sobre su propia creencia respecto a la resurrección física. Dicen que para ellos es algo increíble que Dios pueda resucitar un cuerpo que ha estado hecho polvo por un largo periodo de tiempo. Mi amigo, ciertamente Dios sabe dónde está el polvo, y como Él hizo el cuerpo de Adán del polvo, es razonable creer que Él puede hacerlo de nuevo, ¿eh? El mundo es de Él, mi amigo. Él puso las estrellas en sus lugares, les dio nombre a cada una de ellas, el viento y las olas le obedecen, los innumerables granos de arena de la playa están bajo su control. Él cuenta cada cabello de nuestras cabezas. Entonces el razonamiento lógico para cualquier mente y la convicción interior de un hombre honesto nos dice claramente cuán necia es una persona que niega la existencia de la vida después de la muerte. Al fin y al cabo, la resurrección de Jesucristo es la confirmación de la resurrección del cuerpo humano y del juicio futuro. Cuando el apóstol Pablo predicó su sermón allá en Atenas, en la colina de Marte, él dijo en Hechos 17:30, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ciertamente el hombre muere aquí, pero tanto el juicio del hombre y el día de dicho juicio ya han sido señalados, han sido presentados en la palabra de Dios escrita, y el hombre debe resucitar para que los propósitos de Dios se cumplan. Dios les resucitará. Ciertamente no son hombres muertos los que un día estarán delante de este juicio solemne, estarán vivos, conscientes, resucitados en aquella hora. Por lo tanto, para que el hombre tuviera su juicio futuro, Cristo se levantó de la tumba según la ley de la resurrección. El Cristo vivo, mi amigo, es una confirmación del hecho de que habrá un día de juicio. Mire que yo no estoy intimando ni suponiendo un día de juicio. Estoy con las Escrituras afirmando la seguridad que Dios dio al mundo cuando Él resucitó a Jesucristo de los muertos. Cuando leemos el credo de los apóstoles, que dice, Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, el tercer día resucitó de los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, el Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Al leer esto y al repetirlo, estamos recitando algo que está basado en la enseñanza de la palabra de Dios escrita, la Biblia. El último juicio en la Biblia será aquel de los muertos inconversos, seres humanos, muertos inconversos, quienes se levantarán ante el gran trono blanco en cuerpos resucitados, resucitados para recibir su sentencia final y ser arrojados al lago de fuego.
Ahora, déjeme explicarle, este no será un juicio para ver si los pecadores están perdidos o no, porque ellos ya están perdidos. La Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Los cristianos estaremos allá presentes solo como testigos. Los juzgados serán aquellos de la segunda resurrección, cuyos cuerpos serán levantados de la tumba y cuyos espíritus habrán regresado del Hades. Todos los que no fueron salvos, pequeños y grandes, estarán de pie ante Dios. En nuestros tribunales humanos, a menudo el defendido no aparece en el juicio, y algunas veces un testigo, un abogado o un juez pueden ser sobornados y el culpable escapa del juicio y de la sentencia. Pero en aquel gran juicio final no será así. Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos, y esto es futuro, final resurrección, juicio final luego del milenio. Apocalipsis 20:12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Es verdad que millones han vivido y han muerto sin que el mundo los conozca, pero sus pensamientos y obras están divinamente escritas donde la memoria de ellos nunca puede perecer. Una mano con trazo seguro ha registrado la biografía de cada ser humano, y todo el mal está registrado para aquella solemne y terrible hora de juicio final. Mi amigo, si usted es uno de los que todavía no ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador, usted está en un inmenso riesgo, y si no recibe al Salvador, va rumbo al juicio final. Si usted ha rechazado la invitación al cielo mientras vive aquí, su fin es el infierno. Debo ser honesto y sencillo en decírselo. Amigo mío, si usted que está escuchando todavía no es salvo, ¿por qué no confía en el Señor Jesucristo como su Salvador hoy, ahora, y puede tener la seguridad de ser salvo para siempre? Estoy seguro que Dios, por su gracia, hará lo que Él dijo que haría. Si usted viene a Cristo, Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que por favor, es un llamado solemne, y no solamente de parte nuestro, sino de parte de Dios. Venga a Cristo y confíe en Él. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Continuaremos el tema en nuestro próximo programa. Amado Padre, te agradecemos por la oportunidad de emitir la verdad de tu santa palabra. Reconocemos que este es un mensaje solemne. Es la verdad de las Sagradas Escrituras. Oramos para que selles esta verdad en todos aquellos que han escuchado y que han sintonizado nuestro programa en este día. Gracias por las advertencias de tu palabra. Gracias por la provisión de esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Gracias también, Dios, por las estaciones radiales que hacen posible esta transmisión y por las oraciones y ofrendas de aquellos cristianos que nos sostienen. Oramos para que el mensaje continúe saliendo al aire hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese, y a ti te daremos toda la alabanza, Dios, porque esperamos que tú nos respondas, porque te pedimos todo esto en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.